encuentra amén? ¿Cómo se encuentra? Si me responde cómo se encuentra, amén es así sea, como que no hay coherencia. Entonces, ¿cómo se encuentra? Bendecidos y en victoria. Si yo le pregunto cómo está, o yo le digo estaba, ¿cuántos están bendecidos? Ahí sí, el amén va bien. Abra su Biblia en el Salmo 31, versículo 15, por favor. Salmo 31, 15, que es el texto bíblico que tenemos para el día de hoy, reflexionar en la palabra de Dios. Y perdonarán mi voz, pero el retiro de hombres es el causante, que por cierto estuvo muy bendecido. ¿Cuántos hombres estuvieron ahí, fueron bendecidos? Algunos no pueden ni caminar de lo bendecido que estuvo. Están medios rengos, pero el Señor sana. El Señor sana. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 31, 15 de la siguiente manera: en tu mano, está hablando de la mano de Dios, en tu mano, que dice, están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Vamos a leerlo una vez más. En tus manos está, ¿en la mano de quién está su tiempo? En la mano de Dios está mis tiempos, es decir, las cosas que me van a ocurrir están en las manos de Dios. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Hoy vamos a continuar con la enseñanza que empezamos la semana anterior. La semana anterior empezamos un tema, si usted no nos acompañó, puede ir al Facebook a verlo o también a YouTube, que está la prédica, que se llama Cuando Dios está en silencio. Y Dios mostró tantas cosas que lo hicimos en dos partes, porque eran muchas ideas y lo principal acá no es correr, sino masticar bien, saborear cada palabra de Dios. Y hoy es la segunda parte de los motivos por los cuales Dios en ocasiones está en silencio. Y a manera de resumen, me gustaría recordar un poco cuáles son esos motivos que vimos la semana pasada, por si usted no estuvo, y para animarle a ver también la enseñanza del domingo anterior. Decíamos que Dios en ocasiones está en silencio el domingo pasado porque Él ya ha hablado. Él ya nos ha dado instrucciones de lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Y a veces uno le está diciendo, Dios mío, pero háblame, ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Y Dios está en silencio porque Dios dice, yo ya te dije qué tienes que hacer. Entonces, no sé qué otra instrucción necesitas. Más bien, muévete a hacer lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Hablamos como ejemplo de Moisés preguntándole cuando había liberado al pueblo de Israel, Jehová, ¿qué hacemos? Dios le dijo, ¿por qué estás clamando a mí? Andas esto, anda al mar, ábrelo en dos, crucen por ahí, etcétera, etcétera. El segundo motivo por el que Dios está en silencio es porque el silencio también comunica. A veces uno le tiene miedo al silencio de Dios, pero la verdad es que el silencio también nos dice algo. Cuando Dios está en silencio, a veces es una señal de que no estamos en el camino correcto. Entonces uno tiene que examinarse y decir, bueno, Dios no me está hablando, escucho una prédica, no pasa nada, abro la Biblia, no pasa nada, voy el domingo y antes yo sentía que me hablabas, que lo que decían al frente, Gustavo, Daniel, Israel, era tan claro para mi vida, pero hoy no pasa eso. Un motivo del silencio de Dios es porque el silencio también comunica. Algo Dios nos quiere decir con el silencio, así que es bueno preguntarle, Dios mío, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje de hacer? Y en tercer y último lugar, el domingo pasado mencionamos que Dios está en silencio porque nadie habla cuando no es oído. A veces la gente habla al mismo tiempo. Y cuando todos hablan en la casa, y hay una discusión y habla el hijo, habla la mamá, o en el trabajo hay una discusión y habla un compañero, otro compañero, y todos hablan, no se entiende nada. A veces Dios también está en silencio porque nosotros somos los que hablamos y no los dejamos hablar a Él. No dejamos que Él sea el que se comunique con nosotros. A propósito del salmo que leímos al inicio, el Salmo 31, 15, algunas aclaraciones bíblico-teológicas. Ahí dice el Salmo 31, en tu mano están mis tiempos.
un tema importante que debemos entender, que quizás no viene al tema, pero es importante mencionarlo, es que Dios como tal no tiene manos, ¿no? Es importante que entendamos que Dios es espíritu, la Biblia lo menciona. Entonces, cuando la Biblia habla de los ojos de Dios, de la mano de Dios, de alguna parte física de Dios, eso se lo conoce como antropomorfismos. Temas físicos que los escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, han usado para hacernos entender algo. No porque literalmente, otro salmo dice, la tierra es el estrado de tus pies, ¿no? Simplemente habla del gran poder que Dios tiene, que es tan grande que solamente sus pies, en un mundo tan gigantesco como el nuestro, solo pueden abarcar sus pies. Pero no necesariamente porque Dios tiene una forma física, porque tiene dos ojos, una nariz, el cabello como nosotros, piernas, brazos. Y es importante entender que la Biblia habla que Dios es espíritu. El Dios hecho carne, que es Jesús, es un tema completamente distinto, pero aquí estamos hablando de Dios Padre a manera de apéndice de esto de la mano de Dios. En tu mano están mis tiempos. ¿Por qué otros motivos Dios guarda silencio? Ya entrando en el tema particular del día de hoy. Dios guarda silencio porque muchas veces en silencio se trabaja mejor. No sé si le pasa a usted, ¿no? A mí como hombre, yo cuando estoy perdido y no encuentro una dirección y la radio está prendida, no sé si también usted cuando maneja la pasa lo mismo, baja el volumen a la radio porque necesita concentrarse y decir, uy, no, me pasé, es a la derecha, o deja ver bien el mapa para ver si estoy bien o está mal. Yo creo que en ocasiones es mejor trabajar en silencio, porque sientes que nadie te interrumpe. A veces yo me levanto en la madrugada a poder escribir, a poder trabajar, porque todos están dormidos, porque los niños no están corriendo, no hay ruido. Leo la Biblia también en la madrugada porque siento que es el momento donde hay más paz. Ya luego todos se levantan, el uno quiere algo, el otro le quita la otra cosa a su hermana, se ponen a discutir. Y a veces uno le tiene miedo al silencio, por eso parte de las enseñanzas de estos domingos es: no le tenga miedo al silencio. No tenga miedo cuando Dios, usted dice, ay, Dios no me está hablando. No se preocupe, se trabaja mejor en silencio. Hay una época bíblica que se la conoce como la época del silencio de Dios. Desde el último libro del Antiguo Testamento, desde el libro de Malaquías, hasta el primer libro del Nuevo Testamento, que ya viene la revelación de Jesús y el nacimiento de Jesús, que es Mateo, o si nos ponemos más con tiempo, probablemente el Evangelio de Lucas o de Juan. Pero dentro de los últimos hechos del Antiguo Testamento y los primeros del Nuevo Testamento, pasaron casi 432 años. Imagínese cuánto tiempo. No es que usted está leyendo la Biblia y pasa de Malaquías a Mateo y usted dice, al día siguiente nació Jesús. O al día siguiente vino la revelación al sacerdote de que iba a quedar su esposa embarazada de Juan el Bautista y luego el ángel se le presenta a María. No fue de un día para otro, no fue de un mes para otro. Fueron 432 años, los 400 años del silencio de Dios. Cuando tenga tiempo, googlee este concepto porque realmente es muy amplio. Nosotros tenemos miedo de que Dios no hable, de que Dios no se esté comunicando, pero Dios está trabajando cuando está en silencio. Y cuando Él está en silencio es porque está obrando algo mucho más grande. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios está en silencio es porque está trabajando algo mucho más grande. Uno dice, Dios mío, pero ¿por qué te demoras? ¿Por qué no llegas? Es señal de que algo grande está por ocurrir. Esos 432 años de silencio trajeron como consecuencia a Jesús nuestro Salvador. Imagínense ese regalazo que obtuvimos la humanidad por haber esperado una época donde Dios, si bien es cierto, seguía obrando, pero no levantaba profetas, no se levantaba palabra directa para el pueblo de Israel. A veces le tenemos miedo al silencio. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mis hijos? Están como dormidos. A veces Dios está obrando en el silencio, trayendo algo mayor. Cuando Jesús viene, el velo del templo se abre en dos. Y nosotros, los seres humanos, tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Si Jesús no hubiese venido, yo quiero que usted entienda esto tan hermoso.
Si Jesús no hubiese venido, usted todavía estuviera dependiendo de alguien para comunicarse con Dios. Antes el privilegio de ir a la presencia de Dios solo era del sumo sacerdote. Una persona, solamente uno, y el resto se quedaba afuera esperando. Ay, ¿qué le habrá dicho Dios? ¿Le habrá traído una palabra para mí? ¿Habrá algo nuevo de Dios para mí? Pero gracias a ese silencio de Dios, la venida de Cristo dentro del plan perfecto de Dios, usted no necesita intermediarios. No es como cuando quiere hacer un trámite y alguien se le acerca, oye, dame $20 y te ayudo con ese trámite rapidito. En la vida cristiana no necesitamos tramitadores, pero es gracias a esa época de silencio. Hay organizaciones cristianas que a veces usan o abusan más bien de ciertas cosas, de recursos, diciendo, si tú das una ofrenda, esto va a ocurrir. Pero eso por ningún lado es el plan de Dios. Lo he escuchado tantas veces cuando se habla sobre los diezmos y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda es una muestra de gratitud, porque Dios ya me dio y yo estoy siendo grato con lo que Él ya me entregó. Entonces, hay gente que cree que necesitamos intermediarios para que Dios se mueva. Pero gracias al sacrificio de Jesús, usted no necesita intermediarios. Usted puede ir a la presencia de Dios con libertad en su casa, encontrarse con Él, sin necesidad de su pastor. Usted no necesita que yo vaya a su casa para que usted se encuentre con Dios. Usted no necesita de su pastor para compartir del evangelio a alguien más, para guiarle a recibir a Cristo en su corazón. Yo he luchado con esto. A veces la gente dice, pastor, tengo una tía, un familiar que quiere recibir a Jesús en su corazón. Venga para que le ayude a hacer la oración. Usted no necesita intermediarios. Usted está investido de la autoridad de Dios. Amén. Yo estoy investido de la autoridad de Dios para decirle, oye, simplemente tienes que confesar con tu boca que Cristo es el Señor. No necesito intermediarios. Y no porque no necesites de tu pastor, porque es bueno tener una relación saludable, pero no una relación de dependencia. Usted está investido de esa autoridad. Pero ¿cómo viene esa autoridad? Gracias a esa época de silencio. No le tengas miedo al silencio. En el silencio Dios está obrando. Segundo motivo, o bueno, sería el quinto si contamos con los de la semana anterior. Dios guarda silencio también porque no es tiempo de obrar. No es tiempo de que eso por lo que tú estás orando llegue a tu vida. Yo aprendí hace mucho tiempo que Dios es un Padre amoroso, firme, pero que también disciplina. Y en ese labor de Padre amoroso, firme, que también disciplina, Dios dice, todavía no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. El ejemplo más sencillo es el ejemplo de un niño y una bicicleta. Puede ser que el niño esté orando desde muy pequeño por una bicicleta, pero el padre no se la quiere dar porque sabe que se puede hacer daño. Piensa en una bicicleta sin ruedas de apoyo. Él no va a poder con esa bicicleta. No porque no se la merezca o no porque el padre no se la quiera dar, sino porque es muy pequeño. Pasarán los años, el niño crecerá, mejorará sus habilidades motrices y el padre dirá, lo que me estabas pidiendo, ahora sí es el tiempo de que lo tengas. Y a veces Dios está en silencio porque dice, todavía no es el tiempo. Lo que estás orando, esa bendición por lo que estás pidiendo, se necesitan muchas cosas, muchos factores que ocurran, pero no nos gusta esperar. Y en la Biblia hay dos tipos de tiempo. Por eso nosotros leímos el Salmo 31:15 al principio. El Salmo 31:15 dice, en tu mano están mis tiempos. Pero ahí está hablando de la voluntad de Dios. La Biblia habla de dos tipos de tiempo, el cronos y el kairos. El cronos es lo que nosotros vemos en nuestro reloj. Las horas, los minutos, los días, los años, los lustros, los siglos, los milenios. Eso es cronos. El tiempo que se maneja. Hoy estamos 10 de julio del año 2022, 9:21 de la mañana. Eso es cronos. Cronología, el tiempo que nosotros manejamos.
Pero en cambio el kairos de Dios es algo completamente distinto. El kairos de Dios no se maneja por tiempo de horas, días, minutos, sino más bien es algo que se maneja por oportunidades. Dios entiende cuándo puede obrar en una situación en particular. Cuando Dios no está obrando es porque no es el tiempo correcto, no es la ocasión correcta, no es el tiempo oportuno, ni es el tiempo más favorable para tu vida. Porque si Dios te ama de verdad, no te va a dar algo que te pueda hacer daño. Tú lo puedes conseguir por tus propios medios. Pero si depende de Dios, Dios va a decir, esto te puede lastimar, esto te puede causar daño. Yo te amo, no te voy a dar algo que te lastime. Y a veces estamos orando por un trabajo mejor, estamos orando por una situación mejor, estamos orando por una bendición. Y a veces esa bendición no llega simple y sencillamente porque no es parte del proceso del tiempo de Dios. Nosotros estamos orando como iglesia por un terreno propio. Y tenemos ese sentir desde hace unos 2 años quizás atrás. Ahora estamos detrás de algo más concreto. Si usted no lo sabía, estamos orando por un terreno que está aquí abajo. Cuando usted baje lo va a poder ver, unas 2 calles más abajo. Ya empezamos a orar concretamente. Ya sabemos el valor, ya sabemos cuántos metros cuadrados hay. Pero yo no sé cuándo es el kairos de Dios. Si de mí dependiera, probablemente, no lo sé, pienso positivamente, si vamos y tocamos un par de puertas para que nos hagan un préstamo o algo por el estilo, quizás y se lo consigue. Pero prefiero esperar, no movernos por nosotros, sino que Dios sea el que abra puertas. Porque dentro de todo esto, Dios trajo una palabra y dijo, eso va a quedar pagado en su totalidad. Y nosotros estamos tranquilos, la gloria es de Dios. Y nosotros estamos tranquilos en ese sentido. Pues faltarán muchas cosas, pero vamos a caminar no en nuestro tiempo. Porque si por nosotros fuera le diríamos, vámonos abajo. Y ahí levantamos una carpa y vemos qué hacemos mientras conseguimos dinero para construir. Si no lo sabía, esto no es de Ciudad Refugio, esto es un espacio alquilado. Y los dueños del lugar siempre han sido muy amables, muy atentos. Pero el Señor nos quiere llevar a un lugar propio, donde podamos ser de bendición. Siempre se va a hacer el sentir. No solo queremos levantar una casa para adorar a Dios, sino también un lugar para bendecir a los que no conocen de Dios. Brindar alimento a los que no tienen. El plan principal o el plan maestro es tener un lugar donde gente sin techo pueda encontrar baños para asearse, comida en la mañana, desayuno, en un proyecto de al menos de 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Que ellos sepan que pueden venir, desayunar, asearse y salir a sus actividades, porque hay gente que duerme en las calles, gente sin techo. Y eso no se trata de mi tiempo. Si ustedes me dirán cuándo, yo les digo, no lo sé, porque es el tiempo de Dios. Quizás Dios dice, será en diciembre, pero quizás dice, no, Ciudad Refugio todavía tienes que aprender muchas cosas, pero estamos listos para lo que sea, porque confío que el tiempo de Dios y su silencio es perfecto. Estamos orando, yo le pido que lo ponga en oración, yo le pido que usted doble sus rodillas por aquello, pero debemos aprender a confiar en el tiempo de Dios. Busque Romanos 5:6, por favor, para poder entender un poco más. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Leo otra vez, Romanos 5:6. Dice, porque Cristo, mira lo que dice, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué nos dice eso? Que no se trata de tu tiempo, sino del tiempo de Dios. Y si algo no se mueve todavía es porque algo Dios nos quiere enseñar. Si todavía tu hijo, tu esposo, tu familia no está en este lugar, es porque algo está Dios trabajando en su tiempo. Yo simplemente te voy a decir, no pierdas la fe. Así como nosotros no perdemos la fe de ese lugar, de ese espacio físico, tú no pierdas la fe. Si consideras que el tiempo de Dios está tardando, Dios nunca llega tarde, guárdate eso en tu corazón. Dios no se demora, Dios llega justo en el momento
oportuno. Dios no llega tarde, Dios no se demora, Dios llega justo a tiempo. Sexto motivo por el que Dios guarda silencio. Acompáñame por favor a Isaías 54. Yo considero que el silencio afina más nuestro oído. Cuando Dios tiene una época de silencio, nuestro oído se vuelve mucho más afinado para su voz. Dice el Salmo, Isaías 54. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Y miren lo que dice aquí. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías? Dios me dio lengua, facilidad de palabras para hablar como alguien que tiene mucho conocimiento. Pero una cosa es hablar y otra cosa es oír. Nos gusta hablar mucho. Nos gusta ser oídos. Pero a muy pocos nos gusta escuchar a los demás. Y aquí yo hago un mea culpa. El otro día mi esposa se me acercó y me dijo, fuiste muy duro cuando le llamaste la atención a Lucas. Y la verdad es que me indispuso mucho. Le confieso mi pecado para que Dios me perdone hoy. Y le digo, puse creo que un mal rostro y su expresión fue como que no te puedo decir estas cosas. Porque es que nos gusta hablar y que la gente nos escuche. Pero escuchar una corrección de alguien más o escuchar a alguien hablar, yo tengo mis problemas y yo quiero que tú me escuches, pero que alguien venga y se siente y me cuente sus problemas es como que un poco incómodo. Pocos tienen esa habilidad o esa capacidad de ser buenos oyentes. Y el profeta Isaías dice, Dios, me has dado una lengua de sabios, pero más bien yo necesito que me despiertes mañana tras mañana para que despiertes mi oído. El silencio de Dios ayuda a afinar nuestro oído. En los músicos usualmente se depende de un aparatito para afinar los instrumentos. Más que nada los instrumentos de cuerda. El piano es un instrumento que no se desafina, o al menos este tipo de teclados que tenemos acá. Pero instrumentos de cuerda como la guitarra, el bajo, son instrumentos que se afinan. Y se depende de un aparatito para afinarlos. Pero en cambio hay otros músicos que han tenido mucho tiempo tocando que lo pueden afinar solo con el oído. Para eso se necesita mucha preparación, mucho tiempo con el instrumento, porque han afinado su oído y solo con el oído giran y dicen, ese es el sonido correcto de esa cuerda en particular. Cuando Dios está en silencio, tu oído se afina y en la próxima oportunidad tú dices, no, esa no es la voz de Dios. Ese no es Dios. Definitivamente ese es Satanás que me quiere confundir. Y luego en cambio ese silencio dices, sí, está claro, ese es Dios. Porque cuando Dios está en silencio, afina tu oído. Tú no quieres escuchar ruidos para poder identificar esa voz que tú ya conoces. Dice la palabra de Dios, mis ovejas me siguen porque conocen mi voz, oyen mi voz y me siguen. Tenemos que entrenar nuestro oído para no confundirnos con lo que el mundo nos dice, sino escuchar solamente la voz de Dios. Último motivo por el cual Dios está en silencio, que este es uno de los que más trabaja en nuestro crecimiento. Mateo capítulo 15, por favor. Porque uno dice, bueno, ¿y qué hago mientras Dios está en silencio? ¿Cuál debería ser mi actitud ante el silencio de Dios? Aquí hay una, Mateo 15, 21. Hay una interacción de Jesús con una mujer que es importante que leamos claramente cada palabra para poder entender cada emoción y no malinterpretar lo que se está diciendo. Es una mujer extranjera, cananea,
una región conocida por su idolatría. Y dice el texto bíblico, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Y qué dice el versículo 23? Mira qué semejante frase. Pero Jesús, ¿qué hizo? Guardó silencio. O sea, Jesús está caminando y alguien está gritando y le dice: Jesús, Hijo de David, mi hija está tomada por un demonio. Y Jesús probablemente la vio y no dijo nada. No respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Jesús, es incómodo tener esta mujer gritona detrás de nosotros. Dile que se vaya. Si vas a estar en silencio, bueno, sal de tu silencio, Jesús, por un momento y dile que se vaya, porque es incómodo tener esta mujer gritando detrás de nosotros. Él le respondió y dijo, le está respondiendo a la mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús venía a cumplir una misión. Él venía para el pueblo de Israel. Esa fue su estadía aquí en la tierra. Y luego los demás discípulos iban a cumplir una misión hacia los gentiles, hacia los que no eran judíos. Y dice el versículo 25, entonces ella vino, y miren que ya cambia de actitud. Probablemente al principio simplemente estaba gritando, caminando, pero entonces ella vino, se postró ante él. Es decir, su clamor no disminuyó, sino que su clamor aumentó. Se postró delante de él, estaba de rodillas, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esto es bueno explicarlo. Estaba diciendo Jesús: ningún padre que tenga hijos va a quitar el pedazo de pan de su hijo y se lo va a dar a su mascota en la casa. El término perrillos, leyendo en varios comentarios bíblicos, no habla específicamente de algo despectivo. Es más bien un término coloquial que se le daba a una mascota, a un perrito de casa. Y yo creo que si usted es padre y si su hijo y su perrito tiene hambre, ¿a quién va a alimentar a usted primero? Debe ser muy descorazonado para, teniendo un hijo y teniendo una mascota, alimente primero a su mascota. Va a alimentar primero a sus hijos. Jesús dice eso porque él dice: yo tengo una misión para la casa de Israel, para los judíos en la tierra, y no voy a dejar de atender a los judíos por una mujer para la cual no he sido comisionado en un principio. Pero la respuesta de ellas le dice: Señor, por lo menos cuando el dueño de casa está comiendo pan, una migaja se cae y el perrito se acerca y la come. Al menos bendíceme con algo, no todo, pero con algo. Y mira lo que dice el versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo, léalo fuerte conmigo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oiga, en este versículo hay demasiado poder, porque Jesús no tuvo que ir para liberar a esa niña. Su poder es tan grande que no necesita estar en un espacio. A veces alguien me llama por enfermedad para orar. No puedo visitarle, o a lo mejor no puede recibir visitas. Le digo: pero oremos por teléfono, porque el poder de Dios no se manifiesta solo cuando los dos estamos en el mismo espacio físico. ¿Usted está lista para creer que Dios puede hacer un milagro a la distancia? Porque el poder de Dios no es solamente si estoy yo aquí cerca de Rocío. El poder de Dios es ella estando en su casa, yo estando en la mía, orando juntos, clamando.
Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe. ¿No te cansaste, mujer, de orar cuando yo estaba en silencio? Tu clamor se intensificó y no solo me pedías, sino que doblaste tus rodillas y seguiste clamando por lo que estabas pidiendo. Yo te concedo lo que tú has pedido, parafraseando las palabras de Jesús, porque tu clamor ha sido grande como tu fe. Y Jesús, en ocasiones, Dios está en silencio porque Él quiere que intensifiquemos nuestra vida de oración. A veces hacemos oraciones tan tristes porque son tan rápidas y dedicamos tanto tiempo a otras cosas, y no quiero que me malentiendas, no considero que una oración de 3 horas sea más santa que una oración de algunos minutos, pero lo que aquí pesa es tu prioridad. Si tú me dices que no tienes tiempo para orar, pero sí tienes tiempo para hacer una maratón de series, yo te digo, tus prioridades están mal. Si tienes tiempo para irte al cine, pero no tienes tiempo para orar, si tienes tiempo para irte de viaje y no tienes tiempo para clamar y orar por el milagro que tú estás esperando, yo te digo, ahí hay un problema. No se trata de que tu oración sea inmensamente larga, se trata de tus prioridades. Si tú no tienes problema para, qué sé yo, trasnocharte por una reunión, pero si dices, ay, no, es que dormir en la noche no puedo. O sea, si puedes trasnocharte para unas cosas, pero para las cosas de Dios no hay tiempo. Te dicen, salimos, nos vamos de viaje, el sábado hay que estar despiertos a las 5 de la mañana para llegar a desayunar a Cuenca, 3 horas de viaje. Y tú a las 4 de la mañana ya estás vestidito, ¿no? Tienes ganas de viajar, estás listo para viajar. Pero en cambio si alguien te dice, hermano, oremos a las 5 de la mañana, ay, discúlpame, no me pude conectar, dice. Entonces, todo se trata de prioridades. Y el clamor de la mujer cananea fue oído, porque clamó, porque al ver que Jesús estaba en silencio, eso no la detuvo, sino que su clamor se intensificó, dobló sus rodillas, seguía clamando. Y aquí hay una gran diferencia entre orar y clamar. Orar es una oración de lo más sencilla de nuestro corazón, pero el clamor es algo que se intensifica, donde tú alzas tu voz, donde tú te derramas delante del Señor, donde tú abres tu corazón. Y a veces Dios no quiere que solamente oremos, sino que clamemos. Y yo estoy seguro que el silencio de Dios dentro de sus propósitos quiere hacer que nosotros clamemos más. Porque a veces nuestras prioridades están invertidas. Tenemos tiempo para todo, menos para orar. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos por un momento y cierra tus ojos por un momento y empieza a orar al Señor por esa petición por la cual tú estás clamando. O quizás si estás experimentando una época, una temporada de silencio de Dios, me recuerda que el silencio de Dios es porque algo grande se está preparando. En una época de silencio vino Jesús, el regalo más grande que la humanidad pudo haber tenido. Y quizás tú estás en una época de silencio similar. Tienes que tener la tranquilidad de que algo grande se está preparando para tu vida, para los tuyos. Empieza a orar ahí donde estás y dile, Señor Jesús, no quiero tenerle miedo a tu silencio. No quiero tenerle miedo a cuando no sienta tu voz tan palpablemente como lo he sentido antes. Quiero sentir la tranquilidad de saber que en medio de tu silencio tú estás obrando, Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso,
aumenta nuestro clamor. Si hay algo por lo que yo estoy orando y a lo mejor no lo veo, ayúdame a tener la tranquilidad de saber que tú estás obrando. Pero que eso no detenga mi intensidad de buscarte, sino más bien que me haga doblar las rodillas más, ayunar más, orar más, buscarte más. Padre Celestial, ayúdame a descansar en tu tiempo, porque quizás lo que estoy orando no es el momento que ocurra, pero no me dejes desesperar, ni me permitas tomar atajos, sino más bien ayúdame a esperar a tu tiempo perfecto, la manifestación perfecta de tu voluntad. Dios Todopoderoso, yo quiero pedirte, Señor, que tú nos des la tranquilidad para cuando estés en silencio. Que eso no apague nuestro amor y nuestra entrega hacia ti, sino más bien que le intensifique sabiendo que tú estás obrando y que tú vas a obrar. Dios Todopoderoso, bendícenos, Señor, con paz, con tranquilidad, pero sobre todo con paciencia para poder esperar tu tiempo. Sabemos que tú estás obrando. Sí, Señor Jesús. Ora ahí donde estás, abre tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor. Él va a abrir caminos donde no lo hay. Él está trabajando aún en el silencio, preparando algo con lo que no harás otra cosa que glorificar su nombre. Yo te animo a que clames más, le busques más, que te comprometas más con Él. Aquí estamos, Señor. Hoy declaramos que nuestro clamor no se va a apagar aún en medio de tu silencio, porque confiamos que tus planes son superiores. Confiamos que lo que tú tienes preparado va a sobrepasar nuestras expectativas. Aquí estamos, Señor, esperando en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso.